necesaria de nuestro Dios. Padre Celestial, esta noche se haya reunido tu pueblo al comenzar tu santo día para abrir tu palabra y escuchar tu voz hablándonos a través de ella. Pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu. Danos mentes claras, corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te ruego, Señor, que nos acompañes no solo esta noche, sino en todas las presentaciones de mañana también. Apresura los pasos de aquellos que vienen en camino, que puedan llegar con bien. Gracias te damos por el privilegio de la oración y por escucharnos y respondernos, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Durante el transcurso de esta noche, yo no sé si está funcionando ¿está funcionando el inalámbrico? ¿Sí me oyen? Bueno, mejor me quedo aquí entonces. Durante el transcurso del tema de esta noche y 3 temas mañana, excluyendo el último de mañana, que no es parte de la serie, voy a estar presentando una serie de temas que se titulan La Gran Cadena Profética. Ahora, es muy importante que estemos para todas las presentaciones, porque cada presentación sucesiva construye sobre las anteriores. O sea que para tener un panorama completo de la cadena profética es necesario estar en las 4 presentaciones esta noche y las primeras 3 que vamos a esbozar mañana. Quiero comenzar esta noche leyendo una cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, página 19. Es una cita a donde el espíritu de profecía nos explica la razón de la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Estados Unidos hay aproximadamente 33,000 sectas y denominaciones religiosas, solo en los Estados Unidos. Y claro, eso nos lleva a preguntarnos por qué existe en medio de toda esta multitud de iglesias la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Será que nuestra iglesia es una del montón? ¿O será que nuestra iglesia existe con un fin o un propósito muy especial y distinto? En esta cita, el Espíritu de Profecía nos explica qué distingue a la iglesia adventista de todas las demás iglesias. Reza de la siguiente manera: en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. ¿Qué es un vigía? Un vigilante. El propósito del vigía es vigilar para que no entre el enemigo, para que no entre el ladrón. Es decir, es una función de defensa, una función defensiva. Así que una razón para la existencia de la iglesia adventista es que la iglesia debe ser un vigía, no debe permitir que el enemigo entre a la iglesia. Pero esa no es la única razón. Sigue diciendo: en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías y portadores de luz. Esa ya es una función de ofensiva. No solamente debemos defender, sino que debemos conquistar. Debemos ser, no solamente pelear contra las tinieblas, sino que debemos impartir la luz. Sigue diciendo la sierva del Señor: a ellos, a los adventistas, se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia. Fíjense, Dios le ha dado a la iglesia adventista una obra de suprema
importancia. ¿Y cuál es? Dice, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. ¿Por qué existimos como iglesia? Para proclamar los mensajes de los tres ángeles. Esa es la razón de nuestra existencia. Si no estamos haciendo eso, no tenemos razón de existir. Yo no conozco ninguna iglesia en el mundo que dice que esa es su misión, sino la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Conocen ustedes alguna iglesia que dice la razón de nuestra existencia es para proclamar los mensajes de los tres ángeles? Yo no conozco ninguna iglesia sino la adventista que dice que esa es la razón de nuestra existencia, proclamar los mensajes de los tres ángeles. Ahora escuchen bien, vamos a enfocarnos durante los temas que voy a tener con ustedes, especialmente en el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel nos advierte en cuanto al peligro de adorar a la bestia, a su imagen y de recibir su marca. Yo pregunto, ¿es esa parte de nuestro mensaje, sí o no? El mensaje del tercer ángel es parte de nuestro mensaje. Así que hay que hablar de la bestia, de su imagen y de su marca. No es un mensaje fácil, no es un mensaje popular, pero es parte del triple mensaje angélico que Dios ha llamado a la iglesia adventista a proclamar. Así que nos vamos a enfocar especialmente en el mensaje del tercer ángel, aunque vamos a tener algunas cosas que decir también en cuanto al mensaje del primer ángel. Nuestro enfoque de estudio durante el tema de esta noche y los primeros 3 de mañana será sobre la profecía de Daniel 7 y las 2 profecías de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 hay 2 bestias, una bestia del mar y otra bestia de la tierra. Hay un punto que quiero recalcar desde un comienzo, y es que el cuerno pequeño en Daniel 7 es lo mismo que la bestia en Apocalipsis 13. Es decir, hablar del cuerno pequeño es lo mismo que hablar de la bestia. Ahora, en el transcurso de la historia de la iglesia cristiana, han existido muchas teorías en cuanto a quién es el cuerno pequeño o quién es la bestia. Les voy a compartir algunos candidatos que se han proclamado como el cumplimiento del cuerno pequeño. Claro, ha pasado el tiempo y se ha visto que ese no ha sido el cumplimiento. Algunos por un tiempo pensaban que posiblemente era el Kaiser, el cuerno pequeño o la bestia. Otros pensaban que posiblemente sería Benito Mussolini, el dictador italiano de principios del siglo XX. Otros un poco más adelante pensaban que posiblemente el cuerno pequeño, la bestia, podría ser Adolf Hitler. A un poco más adelante, algunos pensaban que posiblemente sería el Ayatollah Khomeini. Otros decían no, puede ser Yasser Arafat. Y otros decían no, yo creo que va a ser Henry Kissinger. Y aún más recientemente algunos propusieron que posiblemente el cuerno pequeño, la bestia, pudiese ser Saddam Hussein. Y aún más reciente, vi en el internet una presentación de 1 hora a donde el proponente dice que el cuerno pequeño es Barack Obama. Resulta obvio, mis hermanos y hermanas, que ninguna de estas personas son el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño o la profecía de la bestia. Nosotros no tenemos que adivinar quién es el cuerno pequeño y qué representa la bestia.
Porque la Biblia nos dice cuándo se iba a levantar este poder, a dónde se iba a levantar y qué características iba a tener. En esta serie no vamos a especular, no vamos a sensacionalizar, no vamos a tratar de adivinar quién podría ser. En esta serie nos vamos a tener a la Sagrada Escritura y a la historia y dejar que la Biblia en conjunto con la historia nos explique qué representa el cuerno pequeño y qué representa la bestia. Es decir, nuestro estudio va a ser un estudio disciplinado, cuidadoso, contextual. No vamos a adivinar. Vamos a usar un método que yo llamo el método histórico de estudiar las profecías de la Biblia. Particularmente las profecías en cadena. Cuando yo hablo de profecías en cadena, estoy hablando, por ejemplo, de Daniel 2, donde uno tiene la secuencia de los metales en la imagen. Daniel 7, donde uno tiene la secuencia de las bestias. Apocalipsis 12, donde también tiene uno una secuencia. Apocalipsis 13. Es decir, estoy hablando de las grandes cadenas proféticas que encontramos en la Biblia. Hay un método especial de estudiar estas profecías que se llama el método histórico. Y le voy a explicar cuál es el método histórico. No lo inventé yo, no se lo imponemos a la Biblia. La Biblia misma presenta esta metodología para estudiar las profecías. El método histórico es muy sencillo. El método histórico enseña que la cadena profética empieza en los días cuando escribió y vivió el profeta. Es decir, sabemos a dónde comienza la cadena con este método. Comienza en los días cuando el profeta vivió. También sabemos a dónde termina la cadena. La cadena termina con la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Y podemos ver en los eslabones de la cadena todos los eventos en secuencia que transpiran entre el comienzo en los días del profeta y el fin cuando Cristo venga en poder y gloria. Es decir, no hay que adivinar, porque se puede seguir la trayectoria. Sabiendo dónde comienza, uno puede seguir los eslabones de la cadena profética y saber exactamente a dónde está la cadena en determinado momento, culminando con la segunda venida de Jesús. Ese es el método histórico de estudiar las profecías. No hay que ser sensacionalista, no hay que adivinar. Decir, bueno, yo me imagino que podría ser que un personaje bien malo, tal vez sea ISIS, algunos están diciendo, porque son bien malos, le cortan la cabeza a la gente. Dice, esto tiene que ser el cuerno pequeño o la bestia, pero eso es adivinar, porque no es seguir la trayectoria profética que presenta la Biblia misma. Ahora, quiero hacer una aclaración que es muy importante. Y es que aquí vamos a hablar de un sistema religioso apóstata. Porque el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño o de la bestia en realidad se cumple en un sistema religioso apóstata. Quiero dejar muy en claro que no estamos hablando de las personas que se encuentran dentro de ese sistema. Porque en ese sistema hay mucha gente sincera que ama a Dios. Personas que sirven a Dios lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. No saben que pertenecen a un sistema que la Biblia llama el cuerno pequeño o la bestia. Sirven a Dios lo mejor que pueden. Son cristianos sinceros, no saben mejor. Así que cuando hablamos de este sistema, no estamos hablando de los individuos, todos los individuos en el sistema. Estamos hablando del sistema o la organización en sí. Y alguno podrá decir, pastor, ¿cómo puede usted separar a las personas del sistema si al fin y al cabo la gente está en el sistema? Tal vez la mejor comparación para explicar eso es examinar lo que sucedió en los días de Jesús. Yo pregunto, ¿la iglesia judía era apóstata en los días de Cristo? ¿La iglesia judía era apóstata, sí o no? ¿Cómo no?
¿La mayoría de los líderes eran apóstatas? La mayoría de los líderes eran apóstatas y clamaron por la crucifixión de Jesús. Jesús los llamó generación de víboras. Se refirió a ellos como serpientes en Mateo el capítulo 23. Les dijo que el reino sería quitado de ellos y dado a gente que produjera los frutos. Pero escuchen bien, dentro de ese sistema apóstata había gente sincera. Podemos pensar, por ejemplo, en Nicodemo. Podemos pensar en José de Arimatea, que proveyó el lugar de sepultura del Señor Jesucristo. Podemos pensar también de Gamaliel, después del día del Pentecostés, que habló con sabiduría. Los 12 apóstoles estaban dentro de ese sistema. Aún Saulo de Tarso estuvo dentro del sistema. Pero cuando conocieron la verdad de que la iglesia judía era apóstata y ya no tenía arreglo, salieron y se unieron al movimiento cristiano. Estaban en el sistema, pero no eran parte del sistema. Como dijo Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y así es que la gente en Babilonia sale, porque en realidad su corazón no es babilonio, aunque están dentro de Babilonia, aunque están dentro de este sistema religioso. Un último punto antes de entrar a la profecía especial que vamos a estudiar esta noche, y es que en estas profecías estamos tratando con símbolos. Es lenguaje simbólico, no se puede tomar literalmente. Tenemos que entender que los símbolos representan algo mucho más grande, representan algo mucho mayor que el mero símbolo. Así que lo que tenemos que hacer es descifrar o descodificar los símbolos para entender lo que Dios quiso enseñar a través de estas profecías. La profecía que vamos a estudiar esta noche es una profecía muy conocida por los adventistas. Yo creo que posiblemente es la segunda profecía más conocida después de Daniel el capítulo 2. En cada campaña evangelística donde yo he asistido, siempre hay un sermón sobre Daniel el capítulo 2. La segunda profecía más popular sería la de Daniel 7, y esa es la que queremos estudiar esta noche. Ahora, mucho de lo que vamos a cubrir esta noche, probablemente ustedes han escuchado, habrá algunas ideas nuevas, pero lo que vamos a estudiar es fundamental para entender Apocalipsis 13. Hacia allá nos estamos moviendo. Esta noche vamos a colocar el fundamento y entonces mañana vamos a edificar, Dios mediante, sobre ese fundamento. Pero no podemos edificar sin poner en primer lugar el fundamento. Así que vayan conmigo a Daniel, el capítulo 7, tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado, y vamos a analizar este capítulo tan importante de la Escritura. Vamos a ir versículo por versículo, interpretando los símbolos para ver qué representan el día de hoy. Daniel 7, el versículo 1 y el versículo 2 dicen lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Este es un sueño profético. Daniel está durmiendo y se le está dando un sueño. Dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y entonces ahora empieza a describir lo que vio. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Quiero que se imaginen, usemos nuestra imaginación para crear en nuestras mentes lo que está viendo Daniel aquí en su sueño profético. Está viendo los 4 vientos revolviendo el mar. Ahora la pregunta clave es, ¿qué significa vientos simbólicamente en la Sagrada Escritura? Hay muchos textos en la Biblia que indican que vientos representan guerra entre naciones. Es decir, las naciones de las cuales
va a hablar Daniel son naciones que se levantan en medio de combate, en medio de guerras, una con la otra. ¿Y qué representa el mar? Vamos a Isaías 17:12. Otro principio muy importante es que cuando tenemos un símbolo, necesitamos permitir que otras partes de la Biblia expliquen lo que significa ese símbolo. Daniel 7 no explica qué representa el mar, pero hay otros textos de la Biblia que sí nos dicen qué representa el mar. Noten Isaías 17 y el versículo 12, a donde se explica qué representa el mar en la profecía de Daniel 7. Dice allí: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. ¿Qué simboliza el estruendo del mar? Muchos ¿qué? Pueblos. Y luego la segunda línea nos dice el mismo concepto pero en diferentes palabras. Dice: y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de ¿qué? De muchas aguas. ¿Qué representan las muchas aguas? Naciones. Es decir, el cuadro que tenemos en Daniel 7 es que se están levantando, vamos a ver, 4 naciones en medio de guerras y en medio de combate. Los vientos están revolviendo el mar, las gentes que están en son de guerra. Vamos al versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, en medio del combate de los vientos que revuelven las aguas, se levantan 4 bestias, una después de otra, no simultáneamente, una después de otra. Y claro, surge la pregunta: ¿qué representan o qué simbolizan estas 4 bestias? No tenemos que adivinar, porque en el versículo 17 nos explica qué representan las 4 bestias. El mismo libro de Daniel, capítulo 7, nos explica qué representan las 4 bestias. Dice allí: estas 4 grandes bestias son ¿qué cosa? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora necesitamos entender que cuando dice 4 reyes, en realidad no significa solo individuos, sino que son 4 reyes que reinan sobre reinos. Es decir, son 4 reinos. Y ustedes se preguntarán: pastor, ¿por qué cree usted que aquí no significa reyes, sino que significa reinos? Hay 2 razones. En la profecía de Daniel, el capítulo 2, te recuerda la cabeza de oro, pecho y brazo de plata, etcétera, que cuando se le da la explicación a Daniel en cuanto a lo que significa esto, y Daniel se lo explica a Nabucodonosor, le dice al rey: tú eres aquella cabeza de oro. Pero yo pregunto, ¿la cabeza de oro representaba solo a Nabucodonosor? No, porque el siguiente versículo dice: y después de ti se levantará otro reino. Es decir, otro reino significa que Nabucodonosor gobernaba sobre un ¿qué? Sobre un reino. Otra razón por la cual sabemos que las 4 bestias son 4 reinos y no solo reyes, es porque Daniel 7 mismo lo dice. En Daniel 7:23 vamos a encontrar que dice que la 4ª bestia es un 4º reino que se levantará en la tierra. El mismo capítulo 7 de Daniel dice que la 4ª bestia es un 4º reino. Así que Daniel 7 indica que estas 4 bestias representan 4 reinos sobre los cuales gobiernan reyes. Ahora, no debe sorprendernos al encontrar que bestias representan reinos. Yo pregunto, ¿hay una bestia que representa a los Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Qué bestia representa a los Estados Unidos? El águila. ¿No han visto el billete de $1? Ahí está el águila con las alas extendidas. ¿Qué bestia representa a Rusia? El oso, muy bien. ¿Qué bestia representa el león? Inglaterra, correcto, muy bien. ¿Y la China? El dragón. Así que no debe sorprendernos
que la Biblia presente naciones como bestias, porque aún hoy en día hay naciones que tienen su mascota, por así decirlo. Así que las 4 bestias representan 4 reinos sobre los cuales gobiernan reyes que se van a levantar un reino después de otro en secuencia cronológica. ¿Vamos bien? Ahora vamos a analizar la primera bestia. Daniel 7 y el versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Es decir, era un león que volaba. Y luego dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Va a perder su qué? Va a perder su poderío, su velocidad de conquista. Y dice, y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Cuánta valentía tiene un león con corazón de hombre? No mucha. ¿Han oído ustedes hablar del rey Ricardo Corazón de León? Porque era un rey ¿qué? Valiente. Pero un león con corazón de hombre es un poder que ha perdido la capacidad de conquistar. Es decir, este reino que iba a ser un león con alas de águila, al comienzo, al final iba a perder su poder. Se le iban a arrancar las alas e iba a perder su valentía. ¿Qué representa el león? No tenemos que adivinar. Cuando Nabucodonosor construyó la ciudad de Babilonia, en las entradas principales de la ciudad puso esfinges de leones. Además de eso, la Biblia misma nos dice que el león representa Babilonia. Le menciono solo un versículo, hay varios en el libro de Jeremías capítulo 51, pero en el versículo 38 de Jeremías 51 dice claramente que Babilonia es como un león. Es decir, la primera bestia, el león, representa el reino de Babilonia. ¿Dónde comienza la cadena profética? En los días cuando vivió ¿quién? Daniel. Sabemos a dónde comienza la cadena. Y vamos a ver varios eslabones de la cadena, hermanos y hermanas. Especialmente cuando lleguemos a los eslabones finales, vamos a descubrir muchas cosas interesantes que posiblemente no hemos visto antes. Esto es lo básico. Sin esto no vamos a tener los primeros eslabones de la cadena. No tendríamos cadena. Así que esta profecía comienza en los días cuando escribió y vivió Daniel. Comienza con el reino de Babilonia. Pero luego se levanta una segunda bestia. Daniel 7 y el versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Y hay unos detalles interesantes aquí. Dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Era un oso chueco. Porque en un lado estaba más alto que en el otro lado. Y sigue diciendo, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, ¿qué representa el oso en esta profecía? No hay que adivinar. ¿Por qué razón el oso está más alto en un lado que en otro? Tampoco hay que adivinar. Porque la profecía de Daniel 8, el siguiente capítulo, nos explica claramente por qué razón es que el oso estaba más alto en un lado que en otro. Escuchen lo que voy a decir. En Daniel 8 hay un carnero. Y ese carnero tiene 2 cuernos. Uno de los cuernos es más alto que el otro y el más alto sale de último. En Daniel 8 está ese detalle. Ahora fíjense, en Daniel 7 tenemos un oso más alto en un lado que en el otro. Y en Daniel 8 tenemos 2 cuernos, un cuerno más alto que el otro y el más alto sale de último. ¿Qué reino representa el oso?
Mis hermanos y hermanas, el oso representa el reino de los medos y los persas. Ahora escuchen qué interesante es esto. El oso obviamente tenía dos lados, un lado alto y otro lado más bajo. En Daniel 8 dice, dos cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto salió de último. Ahora, cuando examinamos la historia de la dinastía medo-persa, descubrimos algo muy interesante. Los primeros dos reyes de la dinastía medo-persa fueron medos. Y después de eso, todos los reyes de Medo-Persia fueron persas. Exactamente como lo dice la profecía. La profecía nos dice que tenía dos cuernos, uno era más alto que el otro y el más alto salió de último. Los persas, teniendo problemas aquí con esto, no es que no tenga suficiente oreja. Fíjense entonces, los medos, primero dos reyes. Después de eso hay una cadena de reyes persas que se levantan después. Es decir, de los dos reinos, el más prominente fueron los persas y los persas se levantaron de último. ¿Están conmigo o no están conmigo? El segundo reino entonces son ¿quiénes? Los medos y los persas. Yo pregunto, ¿tenemos que ir a los libros de historia para saber eso? No, el mismo libro de Daniel lo dice. ¿Recuerdan Daniel 5? La última noche de Babilonia, ¿recuerdan? Cuando el dedo escribió sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, el reino es quitado de Babilonia y dado a los medos y los persas. El mismo libro de Daniel dice que el siguiente reino es Medo-Persia. No hay que ir a los libros de historia. Está en el mismo libro de Daniel. Entonces, el segundo eslabón en la cadena profética es primero Babilonia, primer eslabón, y luego Medo-Persia, el segundo eslabón. Pero ahí no termina la profecía de Daniel 7. Nota lo que dice el versículo 6. Dicho sea de paso, las tres costillas que tiene el oso en la boca representan las últimas tres provincias del reino babilonio que tuvo que vencer los medos tuvieron que vencer los medos y los persas, que son Lidia, Egipto y finalmente la ciudad de Babilonia. Daniel 7 y el versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo. Yo pregunto, ¿el leopardo es un animal veloz? Claro que es veloz, pero este no es un leopardo común y corriente, porque además de ser un leopardo que es veloz, tiene 4 alas que hace que sea más veloz todavía. Dice que era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado, ¿qué cosa? Le fue dado dominio. Ahora vamos a interpretar los símbolos para que podamos entender. Recuerden qué dice aquí en cuanto al leopardo. Un animal veloz, tiene 4 alas y tiene 4 cabezas. Ahora, ¿qué representa esta tercera bestia, el leopardo? No hay que adivinar. El mismo libro de Daniel lo dice. ¿Y de dónde dice Daniel que el tercer reino es Grecia? Lo dice en el capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos un macho cabrío. ¿Y saben lo interesante del macho cabrío? Viene con tanta velocidad que no toca tierra. Es un macho cabrío que vuela. Un leopardo veloz con alas que vuela. En Daniel 8 tenemos un macho cabrío que va tan rápido que vuela. Y dice que el macho cabrío tiene un cuerno notable para atacar al carnero, porque es el siguiente reino. Pero dice que ese cuerno es quebrado y en lugar de ese cuerno grande salen 4 cuernos. Leopardo, 4 cabezas, 4 cuernos. ¿Están viendo el paralelo, sí o no? Claramente, el tercer reino es Grecia. ¿Y usted dónde dice la Biblia que es Grecia? En Daniel 8 y el versículo 20 dice que el macho cabrío con el cuerno notable
que luego se quiebra el cuerno y salen 4 cuernos, representa Grecia. Lo dice el mismo libro de Daniel, Daniel 8:20. No hay que adivinar cuál es el tercer reino. El mismo libro de Daniel interpreta lo que significa este macho cabrío y este leopardo. ¿Saben cuánto tiempo le tomó a Alejandro Magno conquistar todo el mundo de aquella época? 9 años. Una velocidad de conquista excepcional. Él es el cuerno notable en la cabeza del macho cabrío. 9 años. Y cuando tenía 31 años, ya no tenía nada que conquistar y murió en una borrachera, intoxicado. La profecía dijo que este iba a ser un poder que iba a conquistar velozmente. Un leopardo con 4 alas, veloz el leopardo, y con 4 alas más todavía, y que luego se iba a dividir en 4. Saben que el reino griego, cuando murió Alejandro Magno, no dejó heredero, no tenía heredero. Y todos sabemos que su reino se dividió en 4 reinos, dividido entre los generales de sus tropas. Exactamente como lo dice la profecía. Todo esto es histórico, matemático, no hay que adivinar nada, porque el mismo libro de Daniel lo explica. Así que tenemos el tercer eslabón en esta profecía de Daniel 7. Medo-Persia nos da Babilonia nos da el punto de comienzo, luego entonces viene Medo-Persia y luego entonces viene Grecia como el tercer eslabón en esta profecía. Pero la profecía no termina allí, porque hay una cuarta bestia. Daniel 7 y el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Paremos un momento allí. ¿De qué eran las piernas de la imagen de Daniel 2? De hierro. ¿Y qué reino representaba ese cuarto metal? Roma. Esta bestia, cuarta bestia, tiene dientes como de qué? Hierro. Tiene que representar entonces ¿qué cosa? El imperio romano. Sigue diciendo, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora quiero hacer una explicación. Cuando esta bestia se levanta, no tiene los 10 cuernos. La bestia se levanta y por un tiempo, por la mayoría de su existencia, la bestia gobierna sin cuernos. Más adelante en su trayectoria le salen los 10, pero cuando recién se levanta no tiene los 10 en la cabeza. Se los voy a comprobar en un momento. Y usted dice, ahí pastor, pero ahí dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Lo que pasa es que no nos da la cronología en ese versículo. Tenemos que leer la interpretación en la segunda mitad del capítulo. Déjeme darle una ilustración. En Daniel capítulo 7 dice que el leopardo tenía 4 cabezas. ¿Hay alguna indicación allí de que el leopardo por un tiempo no tuvo 4 cabezas? ¿Hay alguna indicación en Daniel 7 de eso? No. Sencillamente dice que el leopardo tenía ¿qué? 4 cabezas. Pero sabemos que cuando primero se levantó no tenía 4 cabezas. Lo que pasa es que en Daniel capítulo 7 se está dando toda la historia del leopardo, toda la historia completa. Pero cuando vas a Daniel 8 se dan cuenta que primero está el macho cabrío con el cuerno notable, es decir, esta bestia gobierna por un tiempo con el cuerno notable y luego se quiebra el cuerno y entonces le salen los 4. ¿Me están entendiendo o no? Muy importante este detalle. Aunque dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos, no los tenía cuando primero se levantó. Lo vamos a ver en unos momentos. Y luego entre los 10 se levanta otro. Noten el versículo 8.
mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, es decir, entre los 10. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, lo que quiero que nosotros veamos aquí es que la cuarta bestia en Daniel 7 tiene 3 etapas consecutivas de dominio. La cuarta bestia, la primera etapa es la cuarta bestia sola, sin cuernos. La segunda etapa es cuando más adelante le salen 10. Y luego, después que están los 10, sale el cuerno pequeño. ¿Está clara la secuencia? Ahora lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a Daniel 7, 23 y 24. Aquí, esta es la explicación. Ve, en Daniel 7, la primera mitad del capítulo da la visión. La segunda mitad del capítulo da la interpretación de la visión. Es decir, Daniel 7 explica la visión. Dice allí en Daniel 7:23, en la explicación de lo que acabamos de leer, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ah, entonces las bestias representan ¿qué? Reinos, muy bien. Dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y ahora escuchen bien. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reinos. Yo pregunto, para poderse levantarse los 10, ¿ya tiene que existir la bestia? De aquel reino que ya existe, de aquel reino se levantarán ¿qué? 10. Es decir, hay una secuencia. Primero la cuarta bestia y luego le salen 10. Sigue diciendo que la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes que son intercambiables con ¿qué? Reinos, muy bien. Y ahora escuchen, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes o reinos derribará. ¿Vamos bien? ¿Sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. El Imperio Romano se divide y luego, después que se divide el Imperio Romano, se levanta ¿qué? El cuerno pequeño. Ahora, ¿qué representa el cuerno pequeño? No hay que adivinar. Hay por lo menos 7 características en Daniel 7. Y hay otras en Apocalipsis 13 que miraremos mañana. Pero hay por lo menos 7 en Daniel, el capítulo 7, que identifican el cuerno pequeño. Voy a mencionar los 7 y luego entonces vamos a explicar cada una de las 7 características. En primer lugar, el cuerno pequeño se levanta después que se levantaron los 10. ¿De acuerdo? Yo pregunto, ¿están los 10 allí cuando se levanta el pequeño? Sí, porque dice que se levanta entre los 10. Es decir, los 10 existen primero, tras los 10 se levanta el otro, el pequeño. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que quedaron completos los 10? En el año 476 fue que los 10 reinos estaban completos. Porque en el 476 el último emperador del Imperio Occidental Romano fue depuesto. Rómulo Augustelo se llamaba. Después de eso no hubo emperador en el Imperio Occidental Romano. Significativo eso. 476, el Imperio Romano se había dividido en 10 reinos
Y el resultado son las naciones de Europa hoy. Vamos a encontrar. Así que yo pregunto, ¿el cuerno pequeño tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después del año 476. Porque si los 10 reinos están completos apenas en el 476, cuando el último emperador romano del occidente fue depuesto, significa entonces que el cuerno pequeño tiene que levantarse después del año 476. Esa es la primera característica, nos da la cronología, después del 476. Segundo, tiene que levantarse en Europa occidental, que era el imperio romano de esa época. Yo les pregunto, ¿las naciones europeas de hoy son el resultado de las divisiones del imperio romano, sí o no? Entre las tribus bárbaras que se parcelaron el imperio estaban los anglosajones. ¿Qué nación viene de los anglosajones? Los ingleses. Estaba la tribu de los alemanes. ¿Qué nación en Europa viene de los alemanes? Los alemanes. Estaban los lombardos. ¿Qué nación viene de los lombardos? Italia. Y sucesivamente. Los francos. ¿Qué nación viene de los francos? Francia. Antes de eso, había un idioma en el imperio romano. Ahora, cuando las tribus bárbaras descendieron, se dividió lo que había sido el imperio romano y se establecieron todas las naciones de Europa con su propio idioma y con su propia cultura. Hoy Europa es el fruto de la división del imperio romano, se puede ver a simple vista. Ahora yo pregunto, si el cuerno pequeño entonces se levanta entre los 10, ¿a dónde debe levantarse el cuerno pequeño geográficamente? Tiene que levantarse en Europa occidental. Y más específicamente tiene que ser en Roma, porque la cuarta bestia representa ¿qué? Roma. Es decir, el cuerno pequeño tiene que ser romano, porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia. Tiene que levantarse en Europa, porque allí es que tenemos los 10 cuernos. Es decir, que Daniel 7 nos da en primer lugar la cronología. Después del 476 tenía que haberse levantado. En segundo lugar, nos da el lugar, tiene que ser en Europa occidental, después que se dividió el imperio, más específicamente Roma. En tercer lugar, la tercera característica es que cuando se levantara el cuerno pequeño tenía que desarraigar a 3 de los 10 de raíz. Es decir, 3 reinos iban a ser arrancados y nunca más iban a existir. El cuerno pequeño tenía que arrancar de raíz a 3 de esos reinos. Solo estamos mirando ahora las características. Las últimas 4 características las tenemos en Daniel 7:25. En primer lugar, la cronología, después del 476. Segundo lugar, en Europa occidental, más específicamente en Roma. Tercer lugar, el cuerno pequeño tiene que haber arrancado a 3 de los 10. Ahora vienen las últimas 4 características. Daniel 7:25. Y habrá palabras contra el Altísimo. Apocalipsis identifica las palabras como blasfemias. Hablará blasfemias contra el Altísimo. Esa es la cuarta característica. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Quinta característica, ahí iba a ser un poder perseguidor del pueblo de Dios. Luego dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Iba a pensar inclusive que podía cambiar la ley de Dios. Es la sexta característica. Y la séptima característica es que iba a gobernar por cierto periodo de tiempo. Iba a reinar por tiempos y la mitad de un tiempo. Esas son las 7 características que quiero yo mencionar aquí. En primer lugar, después del 476. Segundo lugar, en Europa occidental, más específicamente Roma. En tercer lugar, iba a desarraigar a 3 de los 10 reinos en que se dividió
el imperio romano. Número 4, iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. En quinto lugar, iba a perseguir a los santos del Altísimo. En sexto lugar, iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Y finalmente iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Hay un solo poder en el mundo que cuadra con todas estas características. Uno solo. Y no es ISIS. Porque hoy en día la gente le está dando mucha importancia profética a ISIS. Y fíjense, permítanme decirles un paréntesis aquí, algo sobre ISIS. Está pasando hoy en día en Europa lo mismo que sucedió en la Edad Media. Ustedes saben que en la Edad Media los musulmanes invadieron Europa. Y el papado apeló a los reyes de Europa para que sirvieran como espada en su mano para expulsarlos, porque la idea era deshacerse del papado. Yo no sé si ustedes saben que ISIS, el blanco final de ISIS, ellos mismos han dicho, es llegar a Roma y destruir a la Iglesia Católica. Ese es su blanco final. Y cuando las naciones de Europa y los Estados Unidos van y pelean contra ISIS, es por instigación del papado, para defender al papado, como hicieron los reyes de Europa durante los 1260 años. Eso históricamente se puede demostrar. No hay sino un solo poder, mis queridos hermanos y amigos, que cumple todas estas características, y es el papado. Y recuerden que no estoy hablando de personas que pertenecen a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una cosa y el papado es otra. El papado es la unión de iglesia con Estado. Eso lo vamos a estudiar mañana. La palabra papado es una palabra que describe un sistema que es iglesia y poder civil, se unen. La Iglesia Católica como iglesia es el aspecto espiritual, pero el papado significa unir el poder civil con el poder religioso. No quiero ofender a nadie. Si hay alguna persona que dice que se encuentra en ese sistema, estoy seguro que usted es sincero, sincera, ama a Jesús. Pero quiero decirles que la profecía no miente. La profecía dice la verdad. Vamos a mirar las 7 características para ver si se cumple en el papado. Primero, el papado se levantó por declaración imperial después del año 476. Sí, señor. Por palabra del emperador Justiniano. En el año 538, este emperador dijo que el Papa debía ser reconocido como jefe de todas las iglesias por orden imperial en el oriente y en el occidente. Hay un decreto que dio el emperador, instigado por el Papa, de que pusiera al obispo de Roma como la cabeza. Año 538, después del año 476. Yo pregunto, ¿el papado se levantó en Europa occidental? ¿El papado está en la localidad geográfica en Europa occidental? Sí, más específicamente ¿dónde? En Roma, exactamente como lo dice la profecía. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es su localidad geográfica? Roma. ¿Cuál es su idioma? Latín. ¿Qué clase de números usa? Números romanos. ¿De dónde adquirió muchos aspectos de su religión, incluyendo la observancia del día del sol? Del paganismo de Roma. Si ustedes van al Vaticano encontrarán que la arquitectura es romana. La organización de la Iglesia Católica es una organización semejante a la que existía en el Imperio Romano, solo que le cambiaron la nomenclatura. En vez de emperador,
cónsul, procónsul, tenemos el sumo pontífice, cardenales, obispos. Heredó la organización del Imperio Romano, pero con diferente nomenclatura. Su organización es una organización romana. Y tengo múltiples historiadores, católicos y protestantes, no voy a tomar el tiempo para leer estas citas de historiadores, donde ellos dicen claramente que el papado heredó el legado del Imperio Romano, continuó el Imperio Romano en un imperio espiritual. Esa característica se cumple en el papado y no hay otro sistema en el cual se pueda cumplir. Yo pregunto, ¿el papado desarraigó a 3 de los 10? Es una historia larga, pero se las voy a cortar. Había 3 de esas 10 naciones en que se dividió el Imperio Romano que no congeniaban con la teología de la Iglesia Católica, particularmente la idea que tenían de Cristo. Un individuo llamado Arrio enseñaba que Cristo era un ser creado, que fue creado por el Padre. Y claro, la iglesia enseñaba que Jesús es eterno Dios. Así que el papado apeló a los emperadores para que los emperadores se encargaran de desarraigar a estas naciones o estas tribus heréticas. En el año 493 fueron arrancados de raíz los érulos. No hay una nación en Europa hoy que descienda de los érulos. Fueron arrancados de raíz. En el año 534 cayeron los vándalos. Y en el año 538 los ostrogodos sufrieron una cruel y terrible derrota que los llevó finalmente a desaparecer de la historia. No hay reino en Europa que venga de los vándalos, de los érulos y los ostrogodos. Fueron arrancados de raíz por tener ideas heréticas contrarias a las que tenía la iglesia. Característica número 1, se cumplió al pie de la letra. Característica número 2, se cumplió al pie de la letra. Característica número 3, se cumplió también al pie de la letra. ¿Y qué de las últimas 4 características? Dice que iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. ¿Qué es blasfemia? No debemos definir blasfemia como lo define hoy el diccionario, ni como la gente hoy concibe de la palabra blasfemia, no. Nosotros tenemos que entender blasfemia como lo define la Biblia, porque estamos tratando con la Biblia. Un libro que fue escrito, por lo menos esta porción fue escrita hacia el fin del siglo I. Apocalipsis 13, versículo 1 al 10. Daniel, unos 550 años antes de Cristo fue escrito. Hay que entender lo que es blasfemia en el contexto bíblico. ¿Qué es blasfemia según la Biblia? 2 características. Número 1, blasfemia es cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo sanó al paralítico? ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? En Marcos 2:7 dice: tus pecados te son perdonados. De aquí acusaron a Jesús. Blasfemias habla. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Sino Dios. Ahora, Jesús era Dios, pero ellos no lo querían reconocer. Pero para ellos, un hombre decir que podía perdonar pecados era blasfemia. La primera definición de blasfemia es cuando un poder humano dice que puede perdonar pecados. La segunda característica de blasfemia es cuando un mero hombre se declara representante de Dios. En Juan 10, 30 al 33 encontramos esta definición. Juan 10, 30 al 33. Jesús dijo unas palabras revolucionarias: yo y el Padre uno somos. Wow. Como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
porque yo dije que soy uno con el Padre y represento al Padre aquí. Oh, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Te haces Dios. Jesús era el representante de Dios en la tierra. Para ellos, Jesús, al decir que era el representante de Dios en la tierra, hablaba blasfemias. Nosotros sabemos que Jesús podía reclamar eso, pero cualquier hombre que reclame el derecho de ser el representante de Dios en la tierra, ¿habla qué? Blasfemias. Yo pregunto, ¿el papado dice que tiene poder para perdonar pecados? ¿Cuántos aquí fueron católicos antes de ser adventistas? ¿Hay confesionarios en la iglesia católica? ¿A quién se le confiesan los pecados? Al sacerdote, al Padre. ¿Y el Padre los perdona? Sí, ego te absolvo. Yo te absuelvo, yo te perdono. Eso es blasfemia. Yo no sé si ustedes saben, pero el Papa Francisco I declaró que este es el año de la misericordia. Y las mujeres que abortaron un bebé pueden ir a su sacerdote y con tal que su arrepentimiento sea genuino, el sacerdote le puede perdonar por haber abortado. Yo pregunto, ¿cómo sabe el sacerdote si el arrepentimiento es genuino o no? Siendo mero hombre. Claramente el papado dice tener poder para perdonar pecados. Para eso tendría que ser Dios. Y el Papa se le llama el representante de Dios en la tierra, Vicarius Filii Dei, el que toma el lugar de Cristo en la tierra. Blasfemia. La siguiente característica es que este poder iba a perseguir a los santos del Altísimo. Yo pregunto, ¿la historia de la Iglesia Católica está bañada en sangre? Sí, Señor. El papado fue un poder durante los 1260 años perseguidor. Cualquiera que no estaba en armonía con sus enseñanzas y prácticas era quemado en la hoguera. El mismo Papa Juan Pablo II, antes de su muerte, escribió un documento largo a donde le pedía perdón a los protestantes por todas las persecuciones de la iglesia en contra de ellos. Y Francisco I, esto es lo más insólito, Francisco I hace unos meses visitó la ciudad de Torre Pellice, al norte de Italia, la sede de los valdenses, que fueron los peores perseguidos de la iglesia romana durante los 1260 años. Y Francisco I, en el templo principal de los valdenses, les pidió perdón por las persecuciones del papado en contra de los valdenses, admitiendo que el papado fue un poder perseguidor. Podemos pensar también de la obra de Juan Antonio Llorente, español, miembro de la Inquisición en España, que escribió varios tomos documentando las persecuciones de la Inquisición solo en España y el número de personas que murieron incineradas, el número de personas que fueron torturadas, todo documentado de lo que hizo la Iglesia romana solo en España, persiguiendo a los que discrepaban de sus doctrinas y sus prácticas, como lo dice la profecía. En América Latina, la Inquisición se conoce como el Santo Oficio de la Inquisición. Era un oficio, pero de santo no tenía nada. 3 países latinoamericanos a donde funcionó la Inquisición: en Colombia, México y Perú. Hace unos años me invitaron para presentar una semana de oración en la Universidad Adventista, ahí cerca de Lima. Y había un lugar donde yo siempre había querido visitar, que era el Palacio de la Inquisición. Y les dije, mire, yo quiero tomar un receso de las múltiples actividades durante una semana de oración y quiero visitar el Palacio de la Inquisición. ¿Hay algún peruano aquí? No, tenemos algunos peruanos acá. Entonces van a saber lo que estoy hablando. Así que me llevaron al Palacio de la Inquisición. Uno entra, es un edificio grande, uno entra. Y apenas después de entrar, al lado derecho hay un mural. El mural es de un auto de fe que se está haciendo en la Plaza de Armas.
están allí quemando a un hereje. Y lo más sorpresivo es cómo el guía turístico describía y decía, bueno, cualquier persona que discrepaba con lo que enseñaba la iglesia, pues eso era lo que le pasaba. Era traído a la plaza y era quemado, era incinerado. Luego entonces nos llevó a la sala de las torturas. Y en forma explícita y franca explicó todos los implementos, porque ahí tienen muestras de todos los implementos de tortura que usaban contra aquellos que discrepaban de las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. Describió cómo los herejes eran azotados, flagelados, ahogados, incinerados, sofocados, desmembrados, dislocados, estirados, descoyuntados. Y podría usar muchos otros adjetivos para describir lo que el guía turístico explicó que sucedía con las personas que discrepaban con la iglesia solo por sus creencias y sus prácticas. La historia de la iglesia romana está manchada en sangre. Persiguió a los santos del Altísimo, tal cual lo dice la profecía. La siguiente característica es que el papado, y tenemos solamente dos y terminamos, es que dice que este poder iba a pensar que podía cambiar ¿qué? La ley de Dios. Yo pregunto, para cambiar la ley de Dios, ¿qué tendría que ser? Dios. Es otra evidencia de que este sistema dice ser Dios. ¿En qué sentido la iglesia romana ha cambiado la ley de Dios? Dos formas. Si ustedes leen la Biblia católica, cualquier versión de la Biblia católica, ustedes van a los mandamientos, los 10 mandamientos, y van a encontrar que el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La Biblia católica dice eso. Pero cuando vamos a los catecismos, que es lo que se usa para enseñarle a los niños y a algunos adultos que se convierten al catolicismo, ese mandamiento no figura, desaparece del catecismo. Y claro, cuando se saca el segundo mandamiento, que dice no hagas imágenes, ni te inclines ante las imágenes, pues queda uno con 9, pero todo el mundo sabe que son 10. Así que lo que hace la iglesia romana, divide el 10º mandamiento en 2. El 9 es no codiciarás los bienes de tu prójimo, y el 10 es no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero mis hermanos y hermanas, codicia es codicia. Es un solo mandamiento, no son 2. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia católica saca del catecismo el segundo mandamiento? Porque ellos saben, uno le está enseñando a un niño, no te harás imagen ni te inclinarás. ¿Qué va a decir el niño? Entonces, ¿por qué tenemos imágenes y nos inclinamos? No pueden dejarlo ahí. Por lo tanto, tiene que sacarlo. Pero el cambio más serio que hizo la iglesia romana fue en decir que el domingo es el día de reposo en vez del sábado. En la Biblia católica dice claramente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de Jehová tu Dios. El 7º día es sábado. Y algunos dicen: pero pastor, ¿cómo sabe usted que el 7º día de hoy es el mismo 7º día de los días de Jesús? Y mi respuesta es muy sencilla. Yo le pregunto: ¿usted cuál día celebra? El primero. ¿Y por qué? Porque ese día Cristo resucitó. Entonces yo le digo: usted me está diciendo entonces que el domingo de hoy es el mismo domingo que resucitó Jesús. Sí. Yo le digo: si el domingo es el mismo domingo, el sábado es el mismo sábado. Y luego salen con otra, dice: ¿y cómo sabe que el sábado de los días de Jesús es el sábado de la creación? Y yo les digo: es muy sencillo, porque Cristo lo guardó, y como Cristo creó el sábado, Él no iba a guardar el día que no era. No se ha perdido la secuencia. La Biblia es clara. ¿Y cómo es que Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, dice allí que el domingo es el día que Dios bendijo y santificó, por eso es el día del Señor? ¿Dónde dice la Biblia
que Dios bendijo y santificó el primer día de la semana. En ninguna parte dice eso. La Iglesia romana dice: nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Esa característica cuadra también perfectamente. Ahora, ¿qué diríamos del último punto? El periodo de tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo, que fue el dominio del papado en su primera etapa, porque vamos a encontrar que el papado se va a levantar otra vez al poder. Recibió una herida mortal. ¿Qué significa eso? Tiempos, la mitad de un tiempo. Una expresión medio rara. Bueno, tiempo significa año. Y usted dice: ¿cómo sabe, pastor, que tiempo es año? Porque cuando Nabucodonosor enloqueció, Dios le dijo: 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años. ¿Sí o no? Tiempos son años. Ahora dice tiempo. ¿Cuánto tiempo sería eso? Un año. Tiempos es el dual en hebreo. Cuando no tiene calificativo significa 2. Si fuera más de 2 diría 3. Pero es el dual en hebreo. Tiempos es ¿qué? 2 años. Y medio tiempo, medio año. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Y dice: bueno, pastor, entonces el papado gobernó 3 años y medio. Acuérdense que estamos tratando con ¿qué? Símbolos. Yo pregunto: ¿es una forma rara de expresar el tiempo? Imagínense que yo le diga a ustedes: hermanos y hermanas, fue un gozo para mí estar con ustedes. Yo voy a volver en tiempos y la mitad de un tiempo. O como vamos a ver en el estudio mañana: hermanos, no se preocupen, hermanos y hermanas, yo regresaré en 42 meses. No hablamos así. El lenguaje es simbólico. Cuando la Biblia quiere hablar de 3 años y medio, es como en Santiago 5, donde dice que Elías cerró el cielo por 3 años y 6 meses, cuando es literal. El sabor es simbólico. Son 3 años y medio. Ahora, ¿cuántos días tiene el año bíblico? 360 días tiene el año bíblico. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Por 2 razones. Se lo voy a mencionar nada más de paso. Si ustedes leen los escritos de Moisés, van a encontrar que en algunos versículos dice que el periodo de luto debía durar 30 días. Pero en otros versículos dice que el periodo de luto debía durar 1 mes. 1 mes son 30 días. La segunda explicación está en Génesis 7 y el versículo 11, comparado con el capítulo 8, 3 y 4. A donde ustedes van a ver que allí 5 meses es igual a 150 días, si leen esos versículos. Ahora, si 5 meses son 150 días, ¿cuántos días tiene el mes? 30. La Biblia misma explica que el mes tiene 30 días, lo cual significa que si el mes tiene 30, ¿cuántos tiene el año? 30 por 12, 360. Ahora, en la Biblia, un día equivale a 1 año. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el papado? 1260 años. Mañana vamos a ampliar más esto en Apocalipsis 13, 1 al 10. Extraordinario. Mis hermanos y hermanas, esto se cumplió al pie de la letra. En el año 538, Justiniano declaró que el obispo de Roma iba a ser la cabeza de las cabezas en Oriente, la cabeza de las iglesias en Oriente y en Occidente. 1260 años más tarde, dicho sea de paso, en el 538 fue en febrero. El 10 de febrero del año 1798, el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró a la ciudad de Roma, más específicamente al Vaticano, entró a la Capilla Sistina, a donde el Papa estaba celebrando, Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación.
Le quitaron su triple corona, la tiara, le quitó su anillo, el bastón pastoril, lo bajó del trono y le dijo: tu poder ha terminado. Y el Papa fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Exactamente 1260 años después que ascendió al poder, cayó con la herida mortal. Mis hermanos y hermanas, no cabe duda alguna en cuanto a la secuencia profética. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, el cuerno pequeño gobierna 1260 años y al final de ese periodo pierde su posición de poderío. La cadena no termina allí. La Biblia nos dice, y ahora voy a sintetizar lo que vamos a estudiar mañana. Hay cosas emocionantes que vamos a estudiar mañana. La historia no termina allí. Porque la Biblia dice que después de esta herida mortal, por un tiempo, este poder, el cuerno pequeño o la bestia, iba a estar fuera de comisión. Es decir, iba a estar cautiva, iba a estar herida, no iba a tener poder para hacer lo que hacía en el pasado. Pero la profecía dice que este cuerno pequeño, la bestia, va a recuperar su poder que perdió. Y la Biblia dice que toda la tierra se maravillará en pos de la bestia cuando se le sane su herida. Yo creo que eso lo estamos viendo hoy. Yo estuve en Filadelfia cuando vino el Papa, y esto no es sensacionalismo. Impresionante. Más de 1 millón de personas aclamándolo como si fuera Dios en la tierra. Lo que dijo ante el Congreso en conjunto de los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, su conversación privada con el presidente Obama, la encíclica que escribió sobre el cambio climático, todo eso indica que el papado está cobrando el poder. Los gobernantes del mundo están diciendo: hay que hacer lo que dice Francisco I en su encíclica. Estamos viendo cumplirse estas señales. Así que mañana, Dios mediante, nuestro primer tema, vamos a estudiar Apocalipsis 13 y el versículo 1 hasta el versículo 10. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana en la mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tener la palabra profética más segura. Gracias que no tenemos que adivinar, ni conjeturar, ni sensacionalizar. Solo tenemos que seguir la trayectoria de la cadena profética. Padre, yo sé que estamos viviendo en los últimos momentos. Todas las señales dentro y fuera de la iglesia lo indican. Levántanos, Señor, de nuestro sueño, de nuestro letargo. Ayúdanos a proclamar estas cosas a los que están confundidos, no saben, están asustados, llenos de temor por lo que ven que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos el mensaje que puede traer paz y seguridad y tranquilidad a sus vidas, sabiendo a dónde lleva todo esto. Ayúdanos, Señor, a compartir estas cosas con esas personas. Gracias, Padre, por habernos acompañado esta noche. Gracias por acompañarnos en las varias sesiones de mañana. Esto te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Lástima que lo van a perder.